este va a quedar como ejercicio, ¿ok? La idea de la clase también es que yo voy a ir viendo cosas, usted puede ir haciendo pausas en alguna parte para pensar alguna cosa que no le haya quedado clara, puede continuar el video y seguir avanzando. Y yo también en el video voy a ir dejando tareas, entonces es muy importante que las tareas las vaya haciendo, ¿ok? Y que cualquier duda o cualquier consulta la pueda preguntar, por ejemplo, en el foro y la formule y yo ahí la puedo responder. La ventaja del foro es que ahí pueden ir, todos sus compañeros pueden ir viendo las dudas también y ustedes también pueden ser partícipes de las preguntas de sus compañeros. Otra asignación, llamémosle H, ¿sí? Por ponerle un nombre. ¿Qué le vamos a asignar a 3? A 3 le vamos a asignar 29. A menos 2 le vamos a asignar menos 6. A 7 le vamos a asignar 345. A 12 le vamos a asignar 1730. Y a 2 tercios le vamos a asignar 62 partido 27. ¿Por qué elegí estos números? En realidad los elegí porque se me dio la gana. Es decir, pude haber colocado cualquier número acá y haber partido. ¿Cuántos números podemos tener aquí? Los que a usted le plazca. 5, 6, 7, 1000 elementos. Pero para tema de ejemplificar vamos a colocar esto. Pregunta para ustedes, y esto queda como tarea, muchachos. ¿Así se comporta la asignación? En general, si yo tengo un X, ¿qué le asigno? Entonces la primera tarea es que me digan en general quién sería esa función h. Ojo, estoy hablando de función, pero aún no la defino. Pero ¿cuál sería esta asignación que le llamamos h? ¿Ya? Entonces los invito a pensar un poco ahí, a que se les ocurra cuál puede ser la función. Revisen acá cuál es el comportamiento, por qué a 3 le asigno 29, por qué a menos 2 le asigno menos 6, y así sucesivamente. Y traten de deducir cuál es la función, ¿ok? Eso queda como tarea para ustedes. Cualquier duda, cualquier consulta, la pueden hacer en el foro, si ustedes quieren, ¿ok? Sigamos avanzando. Entonces, según lo que hemos conversado, entonces, ¿qué es una función? Todos los ejemplos que hemos visto son ejemplos de funciones. ¿Qué es una función? Una función es una asignación en la que a cada elemento de un conjunto de partida, que se va a llamar dominio, se le va a asignar un único elemento en un conjunto de llegada, que se va a llamar recorrido. Como notación, a las funciones se denota con letras como f, g, h, etc. Usted puede encontrar, y vamos a ver ejemplos, que las funciones se pueden denotar con p mayúscula, con c. O sea, puede ser muy variada la forma de denotar las funciones. Y a las variables, que usualmente nosotros ocupábamos x todo el rato, ¿verdad? Pero también en vez de x podría aparecer una t, una r, una s, una q, o la letra que sea, ¿cierto? Entonces, también puede ser diferente. ¿Y eso de qué depende? Bueno, depende del ejercicio. A veces en algún problema conviene trabajar con t porque el t representa tiempo. Entonces, bueno, ahí vamos a ir viendo un poco, pero esas son las notaciones que habitualmente se ocupan. Ahí tenemos algunos ejemplos de notaciones que les pueden aparecer, entre otras. Este problema es un problema bien interesante acerca de funciones. Y dice, el tamaño de una población de zorros en una reserva natural en el instante t, medido en años, ojo, t está en años, está dado por esta función que aquí está, ¿cierto? Aquí está la regla general de asignación. Esta es la función, ¿cierto? T es el tiempo y P representa el tamaño de la población de zorros en el instante T. Por ejemplo, ¿cómo entendemos esto de acá? Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿cuántos zorros hay en 10 años? Entonces, bueno, lo que usted tendría que hacer es decir, bueno, voy a reemplazar T por 10 aquí
Y lo que me da como resultado es la cantidad de zorros que hay al cabo de 10 años. ¿Cuántos zorros hay al cabo de 5 años? Bueno, entonces yo aquí reemplazo t por 5, específicamente acá, y lo que me dé acá va a ser la cantidad de zorros que hay al cabo de 5 años. En general, si yo quiero saber cuántos zorros hay al cabo de t años, yo reemplazo el valor de t aquí, y lo que me dé me va a dar la respuesta de cuántos zorros hay al cabo de t años. ¿Sí? Eso significa esta expresión de acá. Esta es la regla general de asignación. Pregunta. A. Determine la población inicial, P de 0. B. ¿Cuál es el tamaño de la población después de 3 años? Y entre paréntesis redondea al entero más cercano. Y C. ¿Cuál es el tamaño de la población después de 10 años? Redondee al entero más cercano. A ver, ¿cómo entendemos este problema entonces? Acá tenemos nuestra función. ¿Cómo haríamos A, por ejemplo? Conversémoslo. ¿Cómo se haría A entonces? Determine la población inicial. Y aquí dice P de 0. O sea, lo que está diciendo acá es que hay que reemplazar T por 0. Cuidado ahí. Cuando dicen población inicial, uno podría confundirse y decir T igual 1. ¿Cierto? Uno suele asociar el 1 como el inicio. Pero fíjense qué significa si usted coloca P de 1 aquí. Estaría calculando cuántos zorros hay al cabo de un año. O sea, ya transcurrió un año. Por lo tanto, no es al inicio. ¿Por qué es correcto decir P de 0? Porque en 0 significa ¿cuántos años han pasado? Con t igual 0 han pasado 0 años. Es decir, usted está al inicio. No ha transcurrido el tiempo. Por eso es que está bien. Entonces lo que deberíamos hacer acá es reemplazar t por 0 acá y ver cuánto da. ¿Cuál es el tamaño de la población después de 3 años? ¿Qué habría que hacer? Tendríamos que reemplazar t por 3 acá y ver cuánto nos da. Probablemente nos va a dar decimal. Por eso dice que hay que redondear el entero más cercano. ¿Cuál es el tamaño de la población después de 10 años? Bueno, tendríamos que reemplazar acá t por 10. Si lo vemos como diagrama sagital, que así se llama este diagrama cuando yo voy dibujando los dos conjuntos aquí con las flechas, ¿verdad? ¿Qué pasa si t es 0? ¿Qué pasa si yo reemplazo 0 en la función p? Ahí está la función p, ¿cierto? Hagamos el ítem A. ¿Qué pasa si yo reemplazo 0? ¿Cuánto me da? 50. Si usted reemplaza t igual 0 aquí en la función p, el resultado le va a dar 50. Eso quiere decir entonces que al inicio, o sea, cuando t igual 0, hay 50 zorros. El ítem B dice, pregunta por cuántos zorros hay al cabo de 3 años. O sea que ahora yo voy a reemplazar en la función t igual 3. Si yo reemplazo 3, entonces me va a dar 215,78. Como dice que hay que redondear al entero más cercano, vamos a decir entonces que es 216. Al cabo de 10 años, ¿cuántos zorros hay? Si usted reemplaza t por 10 acá, va a obtener 368,18. En ese caso, el entero más cercano es 368. Fíjese que aquí tenemos una función. Fíjese que a 0 le asigno 50, a 3, que son los 3 años, t igual 3, le voy a asignar 215,78 y a 10 le asigno este valor que está aquí. Se comporta como una función. A cada elemento acá le asigno un único elemento en este otro conjunto, que se llama recorrido. El primero se llama dominio. ¿Cómo respondemos a la pregunta entonces? Bueno, en general, a un tiempo t, yo le asigno eso, ¿verdad? ¿Cómo respondemos a la pregunta entonces?
¿Cuánto es la población inicial? 50 zorros, reemplazando t igual 0 en la función p. ¿Cuál es el tamaño de la población después de 3 años? 216 zorros. Y aquí coloqué un signo de aproximadamente, ¿cierto? No es igual. Es más o menos 216 zorros. Está aproximado, ¿verdad? ¿Y cuál es el tamaño de la población después de 10 años? 368 zorros. Veamos otro ejemplo. Una compañía ha determinado que el costo en miles de dólares de producir X unidades de su producto por semana está dado por esta expresión que aquí aparece. Esta es la función de costo. Y X representa la cantidad de unidades que se producen por semana, ¿verdad? Evalúe el costo de producir A, 1000 unidades por semana, B, 2500 unidades por semana y C, ninguna unidad. ¿Qué es lo que habría que hacer acá? Conversémoslo. ¿Cuáles son las ideas que se le ocurren? ¿Cómo deberíamos hacer A? Y la respuesta es reemplazar X por 1000 y reemplazarlo acá. Si usted está pensando eso, está en lo correcto. ¿Qué deberíamos hacer ahora en este ejercicio? Deberíamos reemplazar acá X por 2500. Si yo reemplazo X por 2500, me va a dar como resultado el costo de producir esas 2500 unidades. Y en el caso C, habría que reemplazar acá X por 0, porque habla de ninguna unidad, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Si lo llevamos a un diagrama sagital, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si yo produzco 1000 unidades, ¿cuál va a ser el costo? Entonces, si usted reemplaza 1000 acá, debería darle 13000. Si usted reemplaza 2500 en la función C, X por 2500, debería darle 32500. Y si reemplaza 0, debería darle 5000. Entonces, ¿cuánto cuesta producir 1000 unidades? Uno podría decir, bueno, 13000. ¿Cuánto me cuesta producir 2500 unidades? Uno podría decir, bueno, me cuesta 32500. Y ninguna unidad me cuesta 5000. Uno podría pensar eso porque aquí aparecen esos valores. Pero ojo, ¿qué dice acá? Que el costo está en miles de dólares. ¿Cómo se entiende eso? Así lo dice el encabezado. ¿Cómo se entiende eso? Se entiende que ya hay 3 ceros más que se le están agregando al valor, ¿sí? Si a usted al costo le dieran 2, por ejemplo, se entiende que son 2 por 1000, o sea, 2000. Acá el costo dio 13000, o sea que estos son 13000 por 1000. Esos por 1000 vienen adicionales, entonces en realidad no son 13000, son 13000 por 1000, o sea, 13 millones. 32.500 por 1000, porque el costo ya viene en miles de dólares. Se entiende entonces que estos son 32.500 miles de dólares, que es lo mismo que multiplicar por 1000. Así que estos son 32.500.000 dólares. Y aquí serían entonces 5.000 por 1000, o sea, 5 millones de dólares. Ojo con ese detalle, es no menor. En general, un X sabemos que le asignamos eso, ¿verdad? ¿Cómo respondemos a la pregunta? Bueno, ¿cuánto cuesta producir 1000 unidades por semana? 13 millones de dólares. Fíjese que aquí dice que el costo, que entre paréntesis, está en miles de dólares. 2.500 unidades por semana, 32.500.000 dólares. Y ninguna unidad, 5 millones de dólares. Ahí alguien puede llamarle la atención y decir, pero ¿cómo? Si no produzco nada, ¿cómo voy a tener costos asociados? Y déjeme decirle que tiene todo el sentido del mundo, porque pueden existir en una empresa ciertos costos fijos que hay que pagar sí o sí, semanalmente, mensualmente, qué sé yo. Es decir, acá, que en este caso el costo es por semana, yo por ejemplo, sí o sí por semana tengo que gastar
5 millones de dólares en arriendo de maquinaria, en pago al personal, etcétera, etcétera. O sea, hay ciertos costos fijos que se pagan independiente si se produce o no. Por lo tanto, tiene mucho sentido que si yo no produzco unidad, igual tengo costo.